Hola, buenas noches a todos. Bueno, como pista les decía que no voy a leer mucho del libro, ya que eh, los capítulos son largos y necesitamos que esté todo más cortito para poder subirlo a redes sociales. Así que todos atentos, porque como decía la hermana Wendy en su oración, este capítulo está de verdad poderoso. Más que el capítulo, yo creo que el libro. Nosotros pertenecemos todos a un ministerio profético, así que son herramientas propiamente tal. Pero como también decía Rubén al principio, no sirven de nada teniendo unos apuntes en el cuaderno, teniendo un libro para leer, si no lo vamos practicando, si no vamos accionando día a día. El capítulo 2 se llama El papel de los profetas en la actualidad y me gustaría comenzar con el versículo que pone el autor, que es 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muchas veces, lamentablemente, solo queremos escuchar cosas buenas, pero escrito está que el papel del profeta es edificar, que el autor lo relaciona con construir la iglesia como el edificio de Dios. Y no estamos hablando de ladrillos, sino que cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios como parte de. Es por eso que muchas veces escuchamos palabra de edificación, pero también vamos a escuchar de exhortación, ya que es con la palabra que el Señor viene a advertirnos de algo. Viene a advertirte de lo que estamos haciendo bien o de cómo seguir el camino para crecimiento personal y del cuerpo de Cristo. Cuando, por ejemplo, nos habla de ser humildes o de dar, que a veces no nos gusta tanto escuchar esa palabra, es porque solamente queremos escuchar promesas. Pero la palabra lo dice, edificación, exhortación y consolación, porque también viene a consolarnos cuando estamos en medio de la batalla de la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir por ahí que los profetas adivinan el futuro? O cuando recién abrimos redes sociales, por ejemplo, que aparecieron varios mensajitos ahí preguntando si la pareja con la que están es el idóneo, por decirlo de alguna forma. Pero la palabra es clara, porque la misión de un profeta va mucho más allá. No somos adivinos. No estamos aquí para decirle si mañana va a haber sol o va a llover, para qué forma se van a vestir. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ya que un profeta de Dios, se adhiere propiamente tal a lo que el Señor le revela mediante el Espíritu Santo. No es hablar por hablar. Los parámetros entregados por el Señor son los que ya leímos y los vuelvo a repetir: edificación, exhortación y consuelo. El escritor también nos habla de niveles proféticos, y como se supone que ya todos leímos el libro, me voy a enfocar en lo que ya hemos visto en prédicas anteriores. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene que importar como ministerio? El ministerio profético, acá para los que no lo recuerdan, con antenitas bien puestas anotando, y la unción profética. El ministerio profético es cuando el Espíritu Santo te habla. No sé si se acuerdan que una vez empezamos a decir
reiteradas veces, así como, sí, sí, Dios habla hasta por las piedras. Es porque el Espíritu Santo nos revela cosas a través de imágenes, plantas, películas, series. Pero esto requiere una comunicación y estar en oración con Dios. Entonces eso nos permite estar alertas y sensibles a lo que el Espíritu Santo nos va mostrando. Y ahora, la unción profética es cuando Dios te da la palabra. Dios nos da esa unción cuando de verdad estamos dispuestos a hacer su voluntad, a escuchar su voz por sobre todo, tener todos los sentidos acostumbrados al Espíritu Santo y fluir por gracia de Dios. Hay muchas subdivisiones, por ejemplo, profetas, al estilo de Moisés y Daniel, que eran utilizados para dar como la advertencia antes del juicio final, antes de alguna muerte o destrucción, cuando vienen a decirte, hey, dice Dios que este es el ultimátum, ¿lo tomas o lo dejas? Tenemos, por ejemplo, a la profeta Ruth, que nos dejó a todos, pero en las nubes con la palabra que nos entregó el sábado anterior, que si todos se dan cuenta, antes de entregar la palabra personal, ella ora. Ella no llega y habla por hablar, porque la palabra cuando viene del Señor no es carnal, es algo espiritual. Ella ora antes de entregar la palabra y se deja usar. A otras personas Dios les habla directamente y les dice, tal y cual cosa deben de decir, porque hay una línea más directa aún. Pero esto requiere más comunicación aún. Para tener esa línea directa sin intermediarios, por decirlo, hay que estar en oración en todo momento. En todo momento. El profeta tiene la unción por gracia, porque esto depende de Dios, para ministrar y hablar de manera más elevada, más amplia, más profunda. Y hay aquí un subtítulo que de hecho me dejó así como, wow, la gracia, perdón, la gracia de Dios, nuestro límite. ¿Podemos medir de alguna manera la gracia de Dios? No, ¿verdad? Porque muchas veces hemos escuchado que somos salvos por gracia. Entonces ya somos salvos. Nos quedamos ahí sentaditos, quietecitos, esperando. Pues no. Aquí el Señor nos da una pista. Y hoy me pregunto, y les pregunto, un segundo, ¿a qué nivel de gracia queremos llegar? ¿Por cuál nivel estamos trabajando? Porque yo le preguntaba al Señor, ¿cómo explico esta parte? Y Él me mostraba un cofre lleno de oro, llenísimo. Y me preguntaba yo, ¿cuál es tu porción? ¿Qué porción quieres tomar? Qué fuerte, ¿verdad? Porque aunque suene materialista, yo quiero el cofre completo. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer para seguir avanzando? Como las películas de dibujos animados, donde hacen un caminito y van obteniendo como pequeñas recompensas. Y a veces es como que el camino es cansador, todavía no llegamos al tesoro oculto, entonces no queremos seguir. Pero si tomamos la decisión de darnos ese último aliento, ese último impulso,
de decirle, Señor, por mis fuerzas no puedo, ayúdame. Y el Señor nos da ese empujoncito y podríamos llegar al paraíso y tener la gracia que Él nos ofrece. Porque Él no nos pone límite, somos nosotros quienes nos limitamos. La gracia es la capacidad de Dios, que ya dijimos que es infinita, no le podemos poner medida. Y acá el escritor nos dice, la cual es nuestro límite. Solo piensa, la gracia de Dios es infinita. Y esa gracia es nuestro límite. Vamos a leer Romanos 12, del 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Hermanos, no sé si estamos entendiendo, pero no hemos sido llamados para cosas pequeñas. El Señor nos quiere activos y en grande, edificando, exhortando y consolando al mundo entero para llevarlo a su tierra. Jesús murió, resucitó y gracias a eso envió al Espíritu Santo para que nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, pudiéramos ser perfeccionados y madurados a su imagen. No podemos ser mediocres y conformarnos con menos de lo que Jesús nos dejó. Él nos proporcionó todo en plenitud, dice el libro. Estamos en estas reuniones para aprender y comenzar a practicar. Ahora vamos a tener cada reunión para escucharla las veces que queramos en redes sociales. Ya ni siquiera tenemos que enviar, yo si me mandas la grabación, porque ahí está. La pueden ver las veces que quieran. Si hay dudas, escriben y preguntan. Una vez un profesor me dice, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y para llegar a la perfección que Dios quiere para cada uno de nosotros, necesitamos ser activados y formados para fluir en el espíritu de profecía. Los profetas podemos administrar la unción profética mediante la exhortación, corrección, dirección, impartición, activación, confirmación y revelación. Muchas palabras, ¿no? Como también ministrar ayudas, sanidad, milagros y liberación. Yo me he dado cuenta que acá cuando se habla de profetas, lo primero que se quiere hacer es salir corriendo a liberar. Pero si no podemos protegernos nosotros mismos, ¿cómo vamos a salir a liberar a otros? Es un paso a paso. Acá no hay atajos. El Señor nos dejó el camino, Jesús, por medio de Jesús nos dejó el camino pavimentado. Solo debemos seguirlo. Una operación profética de ayuda es una guía en el proceso. No es hacer las cosas por ti, sino ayudarnos, indicarnos por dónde ir y luego de eso
Depende de cada uno qué camino queremos seguir. Ayudas hay en muchos ámbitos. Elías y Eliseo, por ejemplo, resucitaron muertos y también hicieron milagros de sanidad y provisión. Daniel no se dice que haya hecho un milagro, pero wow, cómo era con los sueños, visiones y entendimientos. Es como cuando nosotros queremos entender un sueño y como no estamos tan capacitados o instruidos aún, ¿y qué hacemos? Y le escribimos a Gaby y a Rubén, esperando que ellos nos den así como, la clave, esto significa. Pero también tenemos que comenzar a practicar en nosotros mismos poder ser esa ayuda para otros. Los profetas somos diferentes, todos y cada uno, dependiendo de la gracia de cada uno y según los dones del Espíritu Santo. No es algo para hacer a tontas y a locas. Me dijeron que soy profeta, allá voy, entrego palabra al primero que veo, voy a liberar a este. Ojo con eso, no es un juego. Algunos profetas son más fuertes en sanidad y milagros, otros, como Daniel, en visiones y sueños. Otros seremos más fuertes en activación e impartición, otros más fuertes en confirmación. Lo que uno no puede hacer, el otro tendrá la capacidad de hacerlo. El Señor en su magnificencia nos hizo perfectos a sus ojos y a cada uno con algo especial. Es por eso que podemos formar un cuerpo de Dios en la actualidad, porque no chocamos unos con otros, porque cada uno tiene un don especial, cada uno tiene una capacidad especial, por más que nos digan, aquí todos son profetas, perfecto, pero no todos vamos a hacer lo mismo. El Señor para cada uno tiene algo preparado. No vamos a estar todos instruyendo a la misma gente. El Señor en su sabiduría nos va a decir, por aquí tú, por acá tú. En el punto que viene ahora de la música profética, me puse a preguntarle al Señor cómo poder explicarlo. Y para los que llegaron antes y se dieron cuenta, la última alabanza la repetí. Porque el Señor me mostraba que en esa alabanza estaba el ejemplo de música profética. Y yo observaba y veía que varios cerrábamos los ojos y algunos tuvimos hasta lágrimas. Sería súper fácil solo mencionar a David, de que la mayoría puede saber las maravillas que hacía con su arpa. Y aparte que está aquí escrito en el libro. Pero el Señor me hacía recordar los momentos de alabanza en los que he estado presente, online o físico. ¿Se han dado cuenta el nivel de unción que se puede sentir? En algunos casos, porque lamentablemente no en todos. Hace tiempo atrás yo comentaba que en algún momento estábamos alabando y yo sentía extraño, como que sentía que el Espíritu Santo no podía fluir, como que llegaba a cierto punto, por ejemplo a las caderas y ya no podía seguir. Y claro, esa vez me distraje tanto que no logré conectar. Pero el Espíritu Santo me permitió ver más allá, porque cuando nosotros estamos en conexión con Él, Él nos permite ver lo que el ojo humano no puede ver. Me permitió ver lo que se puede lograr cuando realmente estamos en comunión y sentimos la alabanza. Cuando no es cantar por cantar. Y cuando es una alabanza inspirada por Dios,
que inspiró desde el primer acorde hasta la última nota musical. Como se dice humanamente, cuando te toma el espíritu, que de repente lo hemos sentido. ¿Cuántas veces hemos visto gente que escucha una alabanza y se pone a aplaudir, a danzar, a gritar y todo? Y hay algunos que estamos así como con temor, porque me pasó muchas veces. Y no nos conectamos y nos distraemos. Pero aquellos que están realmente conectados se ponen a orar. A veces hasta hablan en lenguas en medio de la alabanza. ¿Y cuántas personas han recibido visiones o palabras en medio de? De verdad que es hermoso. En el libro dice que quizás no todos seamos profetas, pero si el espíritu de profecía puede ser lo bastante fuerte en nuestra iglesia para que por medio de él todos puedan entrar en el fluir profético, y ahí venía la respuesta, porque hay alabanzas que nos pueden dejar derramados en llanto y otras que nos permiten gozarnos de alegría. Es Dios, solo Dios, que ha inspirado con su palabra, porque el Espíritu Santo utiliza ese vehículo, el canto y la música, para impartir y establecer dones y unciones en la asamblea local, dice el libro. El Señor solamente me decía, déjate llevar, déjate guiar y no caigas en las tentaciones del enemigo. Si estás a ojos cerrados, sigue así. Porque dice acá, no es sorprendente que el enemigo luche contra la música en la casa del Señor. Porque desea bloquear eso, desea bloquear el flujo de revelación. Porque imagínate lo fuerte que puede llegar a ser que personas que no tienen el don de profeta, que no tienen la unción profética, puedan llegar a sentir, puedan llegar a conectar con un hecho tan simple, tan cotidiano como la música. Permitámonos desarrollar el oído, la sensibilidad musical, que se nos erice la piel cuando escuchamos alguna alabanza, que podamos sentir al Señor hablándonos en todo momento. Desde que comenzó una alabanza y que nosotros podamos identificar qué es lo que el Señor nos quiere decir. Hoy nos decía, creeré, y sí, creamos. Por algo el Señor nos tiene acá. En cada minuto, en cada segundo, Él nos quiere decir algo. Y estemos atentos. Y como decía anteriormente, los profetas somos ayudadores para edificación de la casa del Señor. No metamos la carne. Dejemos que fluya el Espíritu. En el libro se habla de las principales diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dependían de los profetas, porque no tenían al Espíritu Santo. Y en la actualidad confirmamos lo que el Espíritu Santo nos muestra y nos guía a hacer, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Porque Jesús murió y resucitó y nos dejó al Consolador. Antes de la resurrección no tenían al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta del privilegio que nosotros tenemos? Pero es por eso que el enemigo se levanta más fuerte y tenemos que estar más alerta. Porque por todo esto y más existe la oposición satánica. Ya que esta llega cuando alguien se está levantando.
porque si seguimos en el mundo, Satanás se va a quedar ahí. ¿Para qué se va a levantar de su silla? ¿Para qué se va a molestar si nos tiene como marionetas? Pero si ve que nos estamos activando y que comenzamos a cortar aquellos hilos con los que él nos estaba dirigiendo y comenzamos a recorrer el camino correcto, va a saltar de inmediato de su silla y va a comenzar a poner piedras de tropiezo en nuestras vidas. Es por eso que si no tenemos una piedra de tropiezo, debemos de pensar, nos estamos desviando del camino del Señor. ¿Por qué el enemigo no nos está molestando? Los profetas tenemos la capacidad de discernir e identificar los espíritus que se oponen a algunas personas o ministerios. Por ejemplo, ¿por qué no se edifica la casa de Dios como un templo físico? O alguien que se oponga o no nos deje seguir en nuestro crecimiento espiritual, o que nos dificulta si tenemos que hacer algo que Dios nos ha enviado y nos ponen trabas, habidas y por haber. O la oposición que el mismo enemigo causa internamente en cada uno de nosotros, cuando lastimosamente, quizás sin darnos cuenta, ponemos oídos a Satanás. La reprensión es desagradable, dice el autor, pero a veces es necesaria en la edificación de la casa del Señor. Los profetas tienen unción y autoridad para reprender cuando es necesario. No podemos permitir que esas oposiciones sean más fuertes que nosotros. Tenemos de nuestro lado al Dios de lo imposible. Hay que tomarle el peso de una vez por todas. Hay muchos creyentes que al primer ataque caen y por esa razón se han cerrado iglesias, se ha suicidado gente y eso alegra al enemigo, pero contrista a Dios. Si en algún momento hemos caído en manipulación del enemigo, pidamos perdón a Dios y arrepintámonos. Como dice el libro, Zorobabel y Jesús estaban desalentados. La casa del Señor estaba desierta. Y el Señor envió a Ageo y Zacarías para ayudarles. El Señor siempre nos va a poner sobre aviso y va a hacer todo para llamar nuestra atención. El Señor no quiere guerreros caídos, quiere que se produzca un arrepentimiento genuino y que nos levantemos en obediencia para que la obra del Señor prospere. Para Zorobabel todo esto era una montaña satánica y no podía levantarse por sus fuerzas. Por eso Dios envió al profeta, quien lo alentó a seguir y que le alentó a depender del Espíritu Santo para hacer frente a cualquier cosa. El Señor ha enviado a muchos líderes a edificar y vienen montañas satánicas a obstaculizar su camino. Y las fuerzas caen. Y esto no quiere decir que el líder no esté obedeciendo al Señor. Solo es un desaliento, porque necesita ayuda. Y a veces somos tan tercos que no pedimos ayuda, porque sabemos que también la palabra dice que nosotros solamente debemos doblar nuestras rodillas y clamar, y tendremos socorro inmediato. Pero cuando caemos, es cuando Dios envía a un profeta a reconfortarte, a decirle a ese líder que no está solo, que no debe seguir luchando con sus fuerzas, que se deje guiar por el Espíritu Santo, porque debe completar la obra del Señor. Somos humanos, nos cansamos y muchas veces somos tercos, que no nos dejamos guiar y no somos capaces ni siquiera en alzar nuestros brazos pidiéndole a Dios
su fortaleza, porque debemos de tener claro que en muchos casos solos no vamos a poder. Y esas montañas se pueden presentar de 1000 formas. En el libro nos habla de económicas o de alguien del ministerio que ataque, quizás por algún descontento. Pero hay montañas que son más pequeñas, otras más grandes. Algunas que quizás pueda venir alguien susurrarte al oído y que te diga para qué sigues en ese ministerio si te menosprecian, no te miran bien. ¿O qué haces cantando si no se te escucha bien? O por salud. Por ejemplo, nosotros, todos los que estamos acá recibimos una promesa de no enfermar de COVID, si seguíamos una simple instrucción, que era ungir nuestras casas. Que Felipe diera positivo y luego nosotros con Franco tuviéramos síntomas, no quiere decir que desobedecimos. Es Dios probando nuestra confianza en Él, porque el enemigo sabe que tenemos una promesa aún más grande. Y Él sí nos quisiera ver caer y tirados en una cama. Pero ahí es cuando más firmes debemos de estar y darle gracias a Dios por el proceso, porque nos dio hasta leve, gracias a Dios, y apoyarnos en quien el Señor puso cerca nuestro. Felipe recibió su resultado y una de las primeras personas que le escribimos fue a Rubén. Y él nos dice el Señor que es por esto. Y eso nos alienta a seguir. Nos da esa fortaleza que quizá en ese segundo estaba flaqueando. Hoy, por ejemplo, yo podría decir, me siento mal, no quiero predicar. De hecho, les digo, ha sido uno de los peores días. En este momento estoy sudando, estoy temblando, tengo frío. Pero esta montaña no me la va a ganar. Porque esta es nuestra montaña el día de hoy. Pero si el enemigo nos ve de pie, cada vez se va a ir achicando más y más. Porque nuestra confianza en Dios no debe depender de si estamos bien o mal. Porque el Señor está con nosotros en todo momento. Esto es como un acuerdo, en las buenas y en las malas. La palabra del Señor por medio de los profetas ayudará a destruir montañas. Y es por eso que Satanás aborrece a los profetas y trata de aislarlos del liderazgo, especialmente de los pastores, porque no todos los pastores son profetas, pero sí varios profetas son pastores. Entonces, los profetas vienen a ayudar a renovar fuerzas, a edificar y ser más fuertes en Cristo. Miren, yo el otro día estábamos viendo una película y saqué un extracto de un video que se los voy a poner para ejemplificarles un poquito. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Él dijo mi pez se moriría y ve. No, no. Él dijo serás panzón y justo así fue. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien. No, no. Las profecías se cumplen cada vez. Si tienen el tiempo de mirar esta película completa, véanla. En esta película, por temor, por no creer en la profecía, este personaje Bruno daba profecías. Lo aislaron, lo escondieron y prohibieron hablar de él por el simple hecho de que no les decía lo que ellos querían escuchar.
A veces solamente escuchar una palabra profética marca la diferencia. No les voy a hacer spoiler de la película para que la vean. Y esta palabra puede evitar la caída de congregaciones y de líderes. Ageo profetizó fuerza al liderazgo y al pueblo. Vamos a leer Ageo 2:4. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra él? Pero si ellos no hubiesen escuchado esa palabra, si hubiesen quedado ahí, esta palabra les revitalizó, les trajo de vuelta la fortaleza necesaria para seguir. Dice acá que se necesita fuerza para derrotar a las potestades de las tinieblas y edificar la casa del Señor. Los profetas traen fortaleza y confirmación. Sin esa fortaleza, el pueblo se cansará y con frecuencia, desfallecerá. Las manos débiles, dice, necesitan ser fortalecidas y las rodillas débiles confirmadas. Si ahora, de verdad, si ahora alguien me pregunta, ¿cuál es el trabajo que te encomendó Dios? Ay, nos quedaríamos cortos de palabras. Porque yo todavía no sé a ciencia cierta qué parte me toca. Somos enviados para ayudar al líder. Ojo, que acá la respuesta para muchos del por qué una de las primeras cosas que nos lima el Señor es el orgullo y el carácter. Porque somos ayudadores. Dice, el verdadero ministerio profético no es enviado para controlar y dominar al liderazgo, sino para ayudarlo. Los profetas pueden estar en posiciones de liderazgo en asambleas locales y hay muchos pastores que también son profetas. Sin embargo, si un profeta no es pastor, será enviado para ayudar a un pastor. Los profetas son enviados para ayudar a discernir dirección, para edificar y bendecir la obra del Señor, no para controlar y dictar decisiones. La palabra entregada por la profeta Ruth, segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto es para todos y para cada uno de nosotros. Y lo repito por si alguien no lo tomó cuando lo dijeron la vez pasada. Somos prosperados por medio del profeta. Dice acá que la falta de prosperidad y bendición es con frecuencia resultado de espíritus malignos. La tarea es dura. El mundo necesita profetas que quebranten y destruyan al reino demoníaco. No callemos. Escuchemos a Dios. Cuando un profeta profetiza, valga la redundancia, el resultado dice acá que serán iglesias más fuertes, líderes más fuertes, unciones más fuertes, alabanzas más fuertes, ofrendas más fuertes y evangelios más fuertes. Y si en todo ámbito, como hijos de Dios, somos más fuertes, el enemigo se quedará cada vez más pequeñito, pero tendrá más ganas de molestar. Pero si cada vez lo achicamos más, será como una pulguita en la oreja y ya a lo mejor su voz, como debería de ser,
se vuelve imperceptible. Y el Señor me vuelve a traer a la mente, y para cerrar, ¿qué nivel de gracia y qué nivel de unción quieres tú? Esta es la palabra que el Señor nos trae hoy. Espero que sea de gran bendición para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.